Hola, hola, hola. Bueno, un aplauso casi para los valientes que estáis aquí a última hora. Muchas gracias. Ya para cerrar el día tenemos la última charla que si no habéis aprendido ya cosas suficientes, pues ahora más, y vamos a hablar de criptografía postcuántica. Nos va a contar Alfonso, bueno, pues todo lo que sabe alrededor de esto. Alfonso trabaja en ciberseguridad, si no estoy equivocada. Y, y nada, pues en cuanto quieras, empezamos y que aprendáis mucho en esta última charla. Gracias. Bueno, buenas, me oís bien, ¿verdad? Buenas tardes a todos. Gracias a la organización. Creo que esta es la tercera o la cuarta vez que estoy aquí por ahí, ¿no? En estas conferencias. A mí me gustan especialmente porque yo hice aquí un postdoc hace muchos años, fui profesor aquí un par de años en telemática, puteando alumnos y demás. Ya por suerte me dedico a otras cosas, ¿vale? Actualmente trabajo en Sandoz IQ, que bueno, sería largo de explicar, ¿no? Pero bueno, venimos de Alphabet, de Google y nos dedicamos a muchas cosas, tecnologías cuánticas, inteligencia artificial y ciberseguridad principalmente, ¿vale? Yo, históricamente, para que me tengáis un poco ubicado, me dedico sobre todo a seguridad ofensiva, a romper cosas, a la parte divertida, ¿no? Luego las arreglamos, ¿no? Pero sobre todo a eso, ¿no? A hackear y hacer este tipo de cosas. Mucho relacionado con investigación también y una parte más relacionada con criptografía en muchos ámbitos, ¿vale? Y una de las cosas que me gusta hacer con la criptografía es una parte también más de difusión, ¿no? Para que la gente pues, conozca un poco más esta disciplina, porque es súper útil y súper necesaria en ciberseguridad y a menudo la gente pues, la olvida un poquito pues, por lo que muchos podéis intuir, ¿no? Que es a veces la base matemática, ¿no? Que hay por debajo y que a mucha gente tira para atrás, ¿vale? Lo que os voy a intentar yo en los próximos minutos, más o menos, como yo me suelo enrollar, le he dicho que me avisen un poco para cortar, quiero que tengáis unas ideas generales de cosas que se están haciendo, ¿vale? A día de hoy en cripto y sobre todo temas un poquito más novedosos, ¿vale? Que es cripto postcuántica. Lo que voy a intentar es que entendáis un poco de qué va todo esto, ¿no? Un poco de los ordenadores cuánticos, qué se está haciendo y al final, si no voy muy retrasado, os enseño un poco cómo funciona un algoritmo, ¿vale? De manera muy rápida para que tampoco os aburráis mucho, etcétera, ¿vale? Por ahí tenéis datos de contacto, Twitter, Telegram, lo que queráis, ¿vale? Me podéis seguir, etcétera. Bien, no sé de aquí cuántos de vosotros sabéis temas de cripto, ¿vale? Vamos a hablar, lo que os voy a contar es muy cripto aplicada, ¿vale? Algo bastante asequible y fácil de, yo creo, de entender. Tenéis muchos libros, ¿vale? Para todos los gustos, para el que sea más desarrollador, más, yo qué sé, más analista, más que le guste la seguridad ofensiva, es decir, que le contraten como a mí para romper cosas, para ver si un protocolo es seguro, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, tenéis para todos los gustos, tenéis gratuitos, como este de aquí, que tengo en mi GitHub, otros que, bueno, si os queréis gastar el dinerillo, pues los tenéis por ahí, etcétera, ¿vale? Lo interesante de todos estos libros es que os enseñan más o menos lo básico, ¿no? Si habéis hecho asignaturas de estas en la carrera, pues los típicos algoritmos, etcétera, ¿vale? A día de hoy, aunque todo esto lógicamente se usa y es lo que forma la industria actualmente, se están investigando muchas cosas, ¿vale? Muchas cosas relacionadas con criptografía y sobre todo muchas líneas en dos grandes aspectos. Uno es relacionado con cómo poder hacer procesamiento con datos cifrados, es decir, yo protejo la información, se la doy a un tercero y ese tercero puede hacer cosas. Y esa información siempre va a estar cifrada, ¿vale? Eso está muy bien porque garantiza la privacidad, ¿no? Imaginaros, queremos aplicar un filtro de Instagram a una foto y no queremos que Instagram conozca nuestra foto. Entonces, ya hay técnicas, ya hay algoritmos que se van perfeccionando para hacer todo ese tipo de cosas, ¿no? Ahí hay un montón de disciplinas que lo veréis bajo el nombre de PET, ¿vale? Que no es mascota, ¿no? Sino, bueno, técnicas de privacidad avanzada. Y luego, muchos tipos de algoritmos para protegernos frente a los futuros ordenadores cuánticos. Yo lo que os quiero contar en la charla de hoy es un poco que entendamos de qué va esto, si es algo cercano, si es algo lejano, si hay mucho humo o no alrededor de todo esto de los ordenadores cuánticos y si realmente este tipo de algoritmos y de técnicas es interesante, ¿vale? Porque no sé aquí qué hacéis, si programáis, si sois analistas o lo que sea, pero si programáis, tarde o temprano vais a programar este tipo de algoritmos o vais a usar librerías que
a día de hoy ya los implementan, ¿vale? Como no sé qué sabéis de cripto, 2 slides de Basic, ¿vale? Simplemente lo que tenéis que saber son 4 cosas, ¿vale? Un hash criptográfico realiza un resumen, ¿no? Un resumen, es decir, cojo una información y hago una versión muy resumida, ¿vale? ¿Para qué sirve eso? Sirve para muchas cosas, pero sobre todo sirve para autenticar información, ¿vale? Criptografía simétrica y criptografía asimétrica. ¿Simétrica qué significa? Emisor y receptor tienen una misma clave y con eso pues envían información de manera confidencial. Criptografía asimétrica. Aquí no solo tenemos una única clave, sino que tenemos una clave pública y una clave privada. Con la clave pública cualquiera puede hacer cosas porque es pública y con la clave privada solo podemos hacer nosotros. ¿Por qué os cuento esto que parece que es un poco para superdummies? Porque es importante entender estos conceptos básicos para saber qué solucionan la criptografía postcuántica y cuál es el problema que tenemos con los ordenadores cuánticos, ¿vale? Y siempre que veáis cualquier cosa de cripto, y es como muchas veces se ataca en el mundo real, van a aparecer números aleatorios, ¿vale? Números aleatorios por todas partes y ahí pues tenemos que generarlos de manera segura, almacenarlos de manera segura, etcétera. Si yo os he perdido y no acabo nada más que empezar, ¿vale? Os voy a explicar un poquito cómo funciona la criptografía simétrica con EPI y BLAS, ¿vale? Es un ejemplo que yo hice hace mucho tiempo para intentar explicar a mi madre cómo funciona esto, ¿vale? De la criptografía. Os lo voy a explicar rápidamente porque es importante que entendáis los problemas que tiene la criptografía simétrica y es por eso por lo que surgen nuevos algoritmos y por qué la computación cuántica puede ser un problema, ¿vale? EPI y BLAS quieren intercambiar una información, ¿vale? Entonces, para eso lo que van a tener son claves públicas, ¿vale? La clave pública aquí es el candadito abierto. Tenemos la clave pública de... siempre me equivoco con EPI, este es EPI, ¿vale? Con EPI y este es BLAS, ¿vale? Entonces decimos, vale, pues cojo la clave pública de BLAS, al cerrarla, pues lo que estoy haciendo es cifrarlo, meto aquí la información que yo quiera en el cofre y meto mi clave pública, ¿vale? Se lo envío a BLAS. Pero aquí tenemos a un tío muy maloso que lo que quiere es interceptar nuestras comunicaciones, ¿vale? Entonces, pues bueno, BLAS va a hacer lo mismo. Cuando llega el destinatario, como él solo tiene la llave de su candado, lo va a abrir, va a recuperar la información, va a recuperar la clave pública de EPI y repite el proceso. Es decir, esto es de manera básica como es criptografía asimétrica, pero con candados y con cajas, ¿vale? Los pastelillos serían la información y, lógicamente, lo que quiere el monstruo de las galletas pues es obtener esa información. ¿Cuál es el problema de todo esto? Si os fijáis, que aquí existe un típico problema que es el problema de ataque de hombre en el medio, ¿vale? Que es como habitualmente pues, en las redes de comunicaciones pues, intentamos engañar a los extremos para romper la criptografía. Entonces, ¿cuál es el problema? Que realmente cuando EPI recibe una clave pública, pues no sabe si este candadito realmente viene de BLAS o viene de otra persona. Ese es el problema clásico, ¿vale? De ataques en redes, ¿vale? Y siempre que pueda el atacante va a hacer eso. Pero hay más problemas aparte de esto. Alguien nos tiene que garantizar que este cofre, que sería el algoritmo de cifrado, es robusto. Es decir, que no venga uno con un martillo y lo reviente, ¿no? Y saque la información. O que estos candados, no sé si alguno de aquí practicáis los picking, ¿no? Pues si son fáciles de abrir o no con ganzúas, ¿no? Es decir, para hacer todo eso, pues hay terceras partes de confianza. Organizaciones que nos dan ciertas garantías, ¿no? Como puede ser el NIST norteamericano y otras agencias, ¿no? De que, oye, estos candaditos pues, tienen una serie de robustez, estos cofres tienen una serie de robustez. Si nos fiamos, pues en principio este atacante no debería poder hacer lo que va a intentar hacer, ¿vale? Al menos en teoría, si todo funciona perfectamente. ¿Qué pasa? Bueno, esto siempre se nos olvida que todo puede estar bien cifradito, pero en ocasiones hay canales laterales, ¿no? Y a lo mejor, pues, si tenemos aquí un pastel, sale un pequeño olor y alguien de fuera lo huele y dice, vale, pues yo no veo que es un pastel, pero huele como un pastel, por tanto es un pastel, ¿vale? Entonces, bueno, hay muchas maneras muy sofisticadas. ¿A qué nos lleva todo esto? Pues que, bueno, más o menos con todo esto venimos trabajando pues, las últimas décadas, ¿no? Pues diseñando algoritmos y haciendo comunicaciones seguras y, como todos conocéis, con la ley de Moore, más o menos podemos estimar cuál puede ser la capacidad de un atacante de computación. Entonces, bueno, vamos mejorando los algoritmos, vamos aumentando el tamaño de claves y, más o menos, con todo eso, las cosas son razonablemente seguras. ¿Qué pasa aquí? Que, lógicamente, los atacantes pues siguen avanzando, ¿vale? En función del tipo de criptografía que utilicemos, van a intentar hacer diferentes tipos de cosas. La criptografía que os comentaba antes, la criptografía simétrica, esa es la que tenemos un emisor y un receptor. Si las cosas están bien hechas, y en principio deberían estar, un atacante lo único que va a intentar es probar muchas claves, ¿vale? Probar claves
al azar, con diccionarios, con lo que sea, para intentar romper las comunicaciones. Esto no es algo nuevo, esto se lleva haciendo históricamente. No sé si os digo la palabra Colossus, os suena a alguno de vosotros, es una de las máquinas que ayuda a romper la máquina Enigma, ¿vale? Por fuerza bruta y bueno, por otros fallos del protocolo. Pero bueno, a lo mejor aquí esta la conocéis menos, que es la máquina de Scracker, es la que ayudó a romper el antiguo estándar de cifrado, de criptografía simétrica. Y bueno, estos son pues RAC con GPUs a día de hoy, ¿no? Que es como típicamente pues, se suele hacer cracking de contraseñas, etcétera. Todo esto está muy bien, pero si las cosas están bien diseñadas, se puede demostrar de muchas maneras que no es posible romper este tipo de criptografía por fuerza bruta, ¿vale? No tengo ahora aquí mucho tiempo, ¿vale? Pero luego podéis tener las transparencias. Hay gente muy sensata que ha hecho incluso demostraciones de cómo energéticamente no se pueden romper por fuerza bruta. Es decir, por ejemplo, para romper un sistema actual AES por fuerza bruta equivaldría a una cantidad de energía, necesitarías una energía, por ejemplo, para hervir todos los océanos del planeta, ¿vale? Entonces, pues sí, pues puedes romper un AES, pero probablemente pues, no tengas esa energía, ¿vale? Entonces hay muchas maneras de justificar que este tipo de ataques no son viables. ¿Qué pasa con la criptografía asimétrica? Pues que es un pelín diferente, ¿vale? Normalmente se diseñan algoritmos, no sé si os suena, RSA, el Gamal, Diffie-Hellman, etcétera. Aquí os he dejado algunos dibujillos y normalmente se diseñan de tal manera que su seguridad en principio recaiga en un problema matemático, ¿vale? Por ejemplo, RSA, factorizar el producto de dos números primos, ¿vale? Entonces se diseña el sistema de tal manera que el ataque, digamos, más eficiente sea intentar resolver ese problema matemático. Y, digamos, las mentes más brillantes a lo largo de la historia pues publican algoritmos como este que veis aquí. Es decir, la manera más rápida de hacer eso es de esta manera. Y en teoría nadie conoce una manera más rápida. ¿Cuál es el problema de eso? Pues que eso es en teoría. Es decir, si existe uno más rápido no lo sabemos porque nos basamos un poco en lo que han publicado, ¿vale? Entonces, diseñamos los sistemas de esta manera, jugamos con la ley de Moore y, bueno, más o menos funcionamos. Bien, ¿dónde reside el problema aquí? Cuando entra un nuevo actor, ¿vale? Que es lo que conocemos como la computación cuántica. Como todos sabéis, la física cuántica es una disciplina compleja, no es fácil de entender, porque bueno, no entendemos muchos de los efectos que tiene, pero es verdad que desde hace muchas décadas nuestra sociedad moderna se basa, ¿no? en la física cuántica, desde los transistores, el láser, cualquier dispositivo avanzado de comunicaciones, de medicina, etc. ¿Vale? ¿Cuál es el problema aquí? Pues que este tipo de física cuántica se está empezando a utilizar en la construcción de un nuevo tipo de ordenadores, ¿vale? Ordenadores cuánticos. No sé un poco lo que sabéis o no de esta disciplina, pero bueno, simplificándolo mucho, sabéis que en los ordenadores convencionales usamos transistores, ¿no? Pasa corriente, no pasa corriente, bit 0, bit 1. En este tipo de ordenadores, que al final se siguen construyendo con la misma electrónica, ¿no? que tenemos, pues no tenemos otra, básicamente lo que aprovechamos es de ciertas propiedades de la física cuántica, ¿vale? De tal manera que en vez de trabajar con ceros y unos, vamos a trabajar con ciertas probabilidades de partículas. De tal manera que, simplificándolo mucho, ¿vale? Esto es una simplificación, es como si pudiéramos jugar a la vez con diferentes estados. Es decir, ya no vamos a trabajar con ceros y unos, sino que vamos a trabajar con probabilidades de ceros y probabilidades de 1. ¿Qué significa eso? Que si hacemos un sistema de una determinada manera, podemos poner muchas partículas en lo que se denomina superposición. Que eso lo que significa es que si somos capaces de hacer algoritmos que se aprovechen de esa superposición, podemos hacer que en determinados escenarios ciertos algoritmos se ejecuten más rápido, ¿vale? Más rápido que en ordenadores convencionales. ¿Quiere decir eso que con un ordenador cuántico podemos hacer cosas más rápidas en general con un ordenador convencional? No. Significa que en escenarios determinados y si existen algoritmos concretos, pues podemos hacer cosas muy rápidas, ¿vale? Entonces, si habéis leído cosas de estas en Internet, existe el concepto de supremacía cuántica, ¿no? Que básicamente refleja eso, ¿no? De cómo poder hacer cosas mucho más rápidas con esos ordenadores cuánticos que con ordenadores convencionales. ¿Cuál es el problema de la criptografía? Pues que en la década de los 90, varias personas, Peter Shor y el algoritmo de Grover, inventaron una serie de algoritmos que vienen a decir que si existiera un ordenador cuántico con una serie de qubits, que es como se llama la unidad fundamental de estos sistemas, seríamos capaces de
estos problemas que veis aquí, ¿vale?, que en principio son intratables con un ordenador convencional, con un ordenador cuántico seríamos capaces de resolverlos muy rápidamente. ¿Cómo de rápido? Pues se pueden definir curvas de este estilo, ¿vale? Imaginaros, si con un ordenador convencional, pues romper un RSA o un Elgamal o un Diffie-Hellman, pues el tiempo pudiera ser pues subexponencial, ¿vale? Es decir, con el tamaño de la clave, es decir, intratable computacionalmente con los ordenadores actuales. Con un ordenador cuántico, ese problema se convertiría en algo polinómico, para que os hagáis una idea, seguir esta gráfica, es decir, no es lineal, pero bueno, es polinómico, es decir, crece muy poquito con el tamaño de la clave. Lo que significa esto es que, aunque nosotros aumentemos el tamaño de la clave, en la práctica este tipo de ordenador podría romper la criptografía asimétrica, es decir, RSA, Elgamal, curvas elípticas, Diffie-Hellman, es decir, todo lo que nos permite, por ejemplo, el comercio electrónico a día de hoy, firmas digitales, intercambio de claves de sesión cuando nos conectamos en un banco, etcétera, etcétera, estaría roto, ¿vale? Entonces, este es el problema de verdad por el cual mucha gente pues, está preocupada por esta disciplina y por el que hay mucha gente trabajando en intentar mitigar este problema. Lo que yo os quiero contar ahora en las siguientes slides es que reflexionemos un poco si esto es realista o no. Si este tipo de ordenador cuántico lo vamos a tener mañana en casa, van a pasar 50 años y mientras tanto si tenemos que ir haciendo cosas o no, ¿vale? Y veréis pues, bueno, que ya hay organizaciones que están trabajando en algoritmos y bueno, luego os enseñaré alguno de ellos. Aquí en las slides veréis que hay muchas tablas desde hace pues, unos cuantos años. Hay muchas personas que están intentando estimar cuál sería la capacidad que necesitaríamos en un ordenador de este tipo para romper un algoritmo real, ¿vale? Y vais a ver cosas como que aparecen, pues necesitas un ordenador cuántico de 600 qubits, 1000 qubits, 2 millones de qubits. Realmente no se ponen muy de acuerdo, ¿vale? Porque hay diferentes maneras de medir esto y cuando ahora después os pondré un ejemplo, podéis ver que a lo mejor hay ordenadores de 100 qubits que permiten procesar información más rápido que ordenadores de 1 millón de qubits, ¿vale? Porque hay muchos elementos que hay que analizar dentro de la arquitectura. La precisión de la superposición, cuántos errores se gestionan, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, es verdad que nos gusta mucho poner, pues oye, si tienes un ordenador de 4000 qubits puros, puedes romper un RSA de 2048. Pero bueno, eso es un poco falso, ¿vale? Son estimaciones que se van haciendo en función pues, bueno, de lo que vamos teniendo, ¿vale? Entonces, ¿qué soluciones hay a este tipo de ordenadores cuánticos? Pues hay dos grandes disciplinas. Está la criptografía cuántica y la criptografía poscuántica. Yo siempre suelo hacer esa pregunta porque, al menos, cuando alguien no conoce este tema, se puede confundir un poco, ¿no? Porque parece ser, ¿no?, que la criptografía poscuántica fuera la sucesora de la criptografía cuántica, ¿verdad? Pero no tienen nada que ver. Por un lado, la criptografía cuántica es, ahora os lo enseñaré en una slide, intercambio de claves, ¿vale?, de diferentes maneras. Y la criptografía poscuántica, criptografía cuántica, intercambio de claves aleatorias, ¿vale? Ahora veréis, pues, utilizando diferentes propiedades de la mecánica cuántica. Y la criptografía poscuántica son algoritmos normales que ejecutaríamos en ordenadores convencionales, como los que tenemos, pero que tienen unos problemas matemáticos diferentes, ¿vale? Si en RSA pues era el producto de primos, en Diffie-Hellman pues es resolver un logaritmo, pues en el caso de la criptografía poscuántica son otros problemas, ¿vale? Entonces, bueno, ahora después os explicaré uno con un ejemplo concreto, ¿vale? Criptografía cuántica, vamos a hablar de poscuántica, ¿no?, sobre todo, pero bueno, criptografía cuántica, solo para que lo tengáis ubicado, se lleva décadas investigando esta disciplina. Habitualmente pues veréis diferentes protocolos, ¿no?, pues intercambiando información pues utilizando polarizaciones de fotones, a través de fibra óptica, o sistemas a través del aire libre o de satélites, es decir, se está investigando mucho. Es verdad que da la sensación que a día de hoy China, sobre todo por todo lo que ha espiado, ¿no?, en estas últimas décadas, pues lleva, y además no se cortan en reconocerlo, ¿vale? Que, pues bueno, al final pues hay chinos estudiando en todo el mundo y vuelven a casa con todo ese conocimiento, ¿no?, y lo aplican para la mejora de su país, ¿no?, lógicamente. Entonces, pues bueno, hay mucho trabajo hecho, pero es verdad que hay muchos problemas, ¿no?, porque normalmente son tecnologías que dependen mucho del hardware, con lo cual no son tecnologías fáciles de escalar, ¿no? Es decir, normalmente las comunicaciones son punto a punto.
Ahora se están haciendo cosas con satélite, ¿no? Pero habitualmente pues es eso, ¿no? Un punto contra otro punto, con lo cual pues hay un problema de distancia, hay problemas de autenticación, es decir, ¿cómo sé yo que estoy hablando con la otra persona, ¿no? Y no hay un monstruo de las galletas, ¿no? Por el medio intentando hacer cualquier cosa, aunque sea pues, una denegación de servicio, ¿vale? Entonces, bueno, esa es una gran disciplina que va por un lado. Normalmente estas tecnologías se utilizan, lógicamente, más en entornos militares, se utilizan, que yo conozca, mucho en banca. Por ejemplo, hay en ciertas zonas en Europa que las sedes están cerca, pues que se utilizan estos sistemas, en investigación, lógicamente, etcétera, ¿vale? Pero lo que parece que tiene mucho más sentido es la criptografía postcuántica. ¿Por qué? Porque es software, algoritmos normales, ¿vale? Que vamos a ejecutar en máquinas normales. Entonces, aquí surgen, o a mí me surgen muchas preguntas, ¿vale? Que es la que os voy a intentar responder, entre comillas, y luego, si queréis, pues discutimos un poco en la fase de preguntas, ¿vale? Hay un pequeño grafiquito que bueno, se conoce como el teorema de Mosca, que intenta reflejar un poco cómo de grave es este problema y cuándo tenemos que encontrar una solución, ¿vale? En teoría, cuando existe un ordenador cuántico, sea cuando sea, en ese momento hay un tipo de criptografía que ya estará roto, ¿no? RSA, el Gamal, curvas elípticas, Diffie-Hellman, etcétera, ¿vale? Entonces, a partir de ese momento, pues esa criptografía ya no valdrá. Las comunicaciones mundiales, en general, comercio electrónico, etcétera, fuera. No hay confidencialidad, no hay privacidad, nada. ¿Cuál es el problema de esto? Que no sabemos cuándo va a suceder. No lo sabemos. Entonces, pues, como no lo sabemos, hay pues, cierto gap, ¿no? Cierto gap de cuando lo sepamos al tiempo que tardamos en protegernos. Ese gap de tiempo, pues el atacante lo va a aprovechar. Entonces, lo que se sugiere es que empecemos a trabajar ya para intentar mitigar pues, que un atacante avanzado pues, pueda tener ese tipo de ordenador en un plazo de tiempo corto, ¿vale? Si leéis literatura sobre este tipo de ataques, veréis que aparece mucho el concepto de SNDL, ¿no? Almacena ahora, descifra después, que básicamente es eso, ¿no? Si yo tengo capacidad de almacenar información, y hay naciones que tienen capacidad de almacenar mucha información, pues yo la almaceno y cuando tenga capacidad de descifrarla, pues la descifro. Hay información que no caduca en un corto plazo de tiempo, ¿no? Que tiene pues una larga duración, ¿vale? Entonces, en ese escenario es útil. Pensar que desde hace tiempo esto se hace no solo porque puedan tener un ordenador cuántico, se hace porque, como sabéis, el software tiene problemas. Si habéis usado OpenSSL o cualquier librería, pues suelen aparecer fallos de seguridad o fallos de implementación. Entonces, si tienes información almacenada, pues la descifras, ¿vale? Entonces, es inteligente hacerlo. Si tienes recursos, es inteligente almacenar información, ¿vale? Para posteriormente descifrarlo, ¿vale? Entonces, veréis que todas las disciplinas se centran en cómo poder protegernos ya de este tipo de ataques. Es decir, si ya lo están almacenando, pues vamos a intentar protegernos ya, porque cuando existan, pues nos van a poder intentar romper las comunicaciones. La pregunta del millón la intento responder en esta slide, ¿vale? La pregunta del millón es, bueno, ¿cuándo va a existir un ordenador cuántico con la suficiente capacidad para romper un algoritmo realista? La respuesta más sincera sería que nadie lo sabe, ¿vale? Esa sería la respuesta más sincera. Entonces, cuando nadie sabe una respuesta, lo que suele hacer es preguntar a la gente que se supone que más sabe del tema, ¿vale? Entonces, haces una encuesta y pues, a la gente que está investigando, criptógrafos, científicos, etcétera, le dicen, a ver, en un rango temporal, dime, bueno, ¿cuándo vamos a tener un ordenador cuántico con suficientes qubits para romper, por ejemplo, un RSA de 2048 bits? Y aquí, pues bueno, hacen una pequeña apuesta. Esa pequeña apuesta, bueno, si descifráis luego un poco estos gráficos, ¿vale? Lo que viene a decir es que ese rango temporal estaría entre unos 15 y unos 30 años, ¿vale? De 15 a 30 años. Lógicamente hay investigadores y hay empresas que afirman que eso va a ser menos, ¿vale? De hecho, hay gente pues, que afirma que puede ser de 5 a 10 años, ¿vale? Entre ellos, pues bueno, yo he oído pues, a ingenieros de IBM, ¿vale? Apostar fuertemente por eso. El gobierno americano también apuesta firmemente en que esto será una realidad para 2030. Es decir, bueno, hay diferentes versiones. Pero bueno, más o menos de los encuestados, el 50%, cuando digo encuestados, no penséis que es una entrevista telefónica, ¿no? Que me llaman a mí o a mi madre, ¿no? Por la noche, Vodafone. Es que pues está Peter Shor, está Ignacio Cirac, es decir, los principales físicos, ¿no? y gente que conoce del tema. Son, si no recuerdo mal,
una decena, no sé si eran 30 o 40 personas, ¿vale? Que hacen pues todos los años este tipo de encuestas. De hecho, si veis la prensa, veréis que bueno, hay empresas, principalmente Google, IBM, Microsoft, pues que están trabajando muy fuertemente en desarrollar estos ordenadores cuánticos. De hecho, veréis noticias de este estilo, ¿no? Pues ordenador cuántico de 400 qubits, de 500 qubits, de 1000 qubits. ¿Cuál es el problema de este número? Que realmente no sabemos cómo de buenos son estos qubits, ¿vale? Entonces tendríamos que ir a la letra pequeña, leer las características del ordenador, etcétera, etcétera, para saber con estos qubits realmente qué podemos hacer, ¿vale? Si podemos romper algo o simplemente podemos romper un 5×3, ¿vale? En RSA. De nuevo, más problemas. Realmente no sabemos quién va a poder tener este tipo de ordenadores. Asumimos que no van a estar en casa en un plazo de décadas, ¿no? Como pasó, pues, como todos sabéis, con los ordenadores de válvulas de vacío, etcétera, ¿no? Hasta que al final pues, hicieron cosas más pequeñas. Hay estimaciones de dinero, ¿no? De miles de millones de dólares que costarían este tipo de ordenadores. Pero es verdad que normalmente es información confidencial, ¿vale? De las empresas que desarrollan estas tecnologías, con lo cual no es fácil estimar. Lo que sí es cierto es que, bueno, simplemente echando un vistazo a los presupuestos de defensa de principales países, pues como poco se estima pues, que los grandes países pues, lo tengan para bueno, no solo para descifrar comunicaciones, sino para muchas otras cosas, ¿no? Porque un ordenador cuántico pues, sirve para simulación de clima, simulación de armamento, simulación de medicamentos en sentido muy amplio, es decir, sirve para muchas cosas, pero bueno, todo eso da igual, si puedes romper las comunicaciones, le robas los secretos a los otros y ya está, ¿sabes? Te ahorras el research, ¿no? Con lo cual, pues a China eso le vendría genial. ¿Vale? Entonces, sí, tengo un poco China, perdón, estoy un poco sesgado a lo mejor, puede ser. Entonces, bueno, aquí tenéis muchas recomendaciones, ¿vale? No tenemos tiempo, hay los principales organismos, principalmente agencias gubernamentales, servicios de inteligencia, organismos de estandarización. 10 minutos me quedan, joder. Vale, voy rápido. Bueno, pues tenéis recomendaciones de cómo hacer esto, ¿vale? Si solo os leyerais uno, yo os recomiendo este del gobierno alemán, en el que está muy bien resumido un poco la problemática y es para dummies, ¿vale? Los diferentes algoritmos, tecnologías, etcétera, ¿vale? Y le podéis echar un vistazo rápido. Voy súper rápido. ¿Cuál es el problema de esto que estamos hablando? Que tenemos que buscar un nuevo tipo de criptografía, ¿vale? Que es la criptografía postcuántica. Un tipo de criptografía que se va a ejecutar en estos ordenadores, en los convencionales, frente a unos ordenadores futuros que realmente no conocemos. Es decir, estamos teorizando pues, en base a, pues, en ocasiones a papers o en base a prototipos que se están construyendo. Entonces veréis aquí que lo más sensato es hacer dos disciplinas. Una disciplina es, lo veréis en muchos sitios, que es lo que se llama criptoagilidad, que es básicamente conocer bien vuestros sistemas, lo que hacéis en cripto, para poco a poco ir modificando cosas o cambiando algoritmos, etcétera, ¿vale? Esto es lo que lleva mucho tiempo y por eso se está empezando ya. Y luego, por otro lado, vais a ver que se habla mucho del cifrado en modo híbrido. Eso lo que significa es, como yo a lo mejor quiero usar algoritmos postcuánticos, pero realmente no sé si son seguros, porque creo que son seguros, ¿no? Frente, por ejemplo, al algoritmo de Shor, otros algoritmos, pero a lo mejor surgen otros algoritmos que lo rompen. O a lo mejor esos algoritmos no se rompen con ordenadores cuánticos, pero sí se rompen con ordenadores convencionales. Algo que puede parecer raro, ¿no? Pero ya ha pasado. Entonces, ¿qué se hace? Pues que se combinan. Se cogen algoritmos actuales, algoritmos postcuánticos, y, por ejemplo, pues se firman la información con los dos algoritmos o se intercambian claves con los dos algoritmos, ¿vale? Eso introduce, pues, a veces retardos y otra serie de cosas, pero bueno, se puede estudiar, ¿vale? Y entonces, bueno, muy rápidamente, como no tenemos mucho tiempo, todo esto hace que intentemos buscar ciertas soluciones, que es lo que se conoce como criptografía postcuántica, y aquí vais a ver, y aquí es donde entraría ya la matemática dura y de verdad, ¿vale? Es decir, si la de otros algoritmos RSA, el gamma, os parece dura, esta es para, ¿vale? Bueno, es heavy, ¿vale? Entonces, bueno, es
es complicada, ¿vale? Vais a ver que hay muchas disciplinas, ¿vale? Basado en Lattice, multivariante, código corrector de errores, funciones hash, etcétera, etcétera. Es decir, en las últimas décadas se han estudiado múltiples familias, pero es verdad que parece que la comunidad científica, pues bueno, parece que hay algunas disciplinas que le gustan más y después de analizarlas parece que están dando pues buenos resultados. Entonces, bueno, hay muchos algoritmos que están tendiendo a por esa disciplina, ¿vale? Como os enseñaba en el diagrama este de EPI y BLAS, para tener garantías de que los algoritmos sean robustos, pues necesitamos que haya procesos rigurosos. Hay muchas maneras de hacer esto, pero históricamente parece que no sé si decir el único o el que mejor ha funcionado es el proceso de estandarización que habitualmente hace un organismo norteamericano, ¿vale? Que es el NIST. Y como sabéis, ahora me voy a meter un poco con Estados Unidos, como hay una invasión, es decir, cuando algo se estandariza en Estados Unidos, como la industria tecnológica es de Estados Unidos y compramos su tecnología, pues por defecto un estándar en Estados Unidos es un estándar mundial, al menos en Occidente, ¿vale? Entonces, decimos que son estándares mundiales, pero realmente no. Es un estándar en Estados Unidos, pero bueno, como todos usamos cosas de Estados Unidos, pues a efectos es mundial. Este proceso de estandarización lleva, si no recuerdo mal, eran como 7 años, ¿vale? A lo mejor en la cabeza teníais, joder, un ordenador cuántico de 15 a 30 años, eso es una burrada, no me voy a preocupar por eso, ¿no? Si ahora me están infectando con ransomware, me va a gastar el dinero, ¿no?, en protegerme por eso. Pero es que esto es un proceso muy complejo y muy lento, ¿vale? Y una vez, bueno, ya hay ciertos estándares, bueno, ciertos candidatos a estándar de algoritmos. El problema es que esto, una vez que esté estandarizado, esos algoritmos hay que implementarlos. Y eso tiene que acabar en hardware real. Y el hardware debe acabar en sitios reales, sustituir a hardware y a software, antes que veíamos una sesión de legacy, ¿no?, a sistemas que ya están funcionando. Es decir, cambiar el parqué, pues pueden pasar décadas. Entonces, es un problema actual, porque hay que solucionarlo ya para que esto replique, ¿no?, en las próximas 1, 2, 3 décadas, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente que conozcáis que ya hay una serie de algoritmos, ¿vale?, principalmente para firma digital y para intercambio de clave, y lo que os voy a enseñar muy rápidamente, no sé cuánto tiempo me queda, 5 minutos. Os voy a enseñar rápidamente un poco cómo funciona uno de estos algoritmos, ¿vale? En este caso, el recomendado y que probablemente pues, se va a convertir en estándar para intercambio de claves, ¿vale?, que es Kyber. Bueno, aquí esto luego lo podéis ver, ejemplos de algoritmos que se han roto, es curioso, ¿no?, algoritmos postcuánticos que se han roto con ordenadores convencionales, con lo cual, pues eso nos hace pensar que trabajar con modo híbrido es una buena idea, ¿vale?, al menos al principio. Y así es como trabajan ya pues grandes proveedores, ¿no?, servicios que da, por ejemplo, Amazon o Microsoft juega con el modo híbrido, de tal manera que si tú haces una VPN con este tipo de criptografía y te rompen la postcuántica, pues sigues usando pues, tu curva elíptica o lo que sea, ¿vale? Entonces, nada, muy rápidamente esto de Kyber, solo para que os suene un poquillo. Aquí tendríamos para hablar 3 horas, pero simplemente lo que os quiero enseñar es un poco cómo es el problema matemático para humanos, ¿vale? Para que lo entendamos sin entrar en toda la base de Lattice, vectores, etcétera, ¿vale? El problema matemático que hay por debajo es esta formulita que veis aquí, ¿vale? Es como si trabajáramos con vectores, ¿vale? Seguro que conocéis alguno, pues, problemas típicos que son difíciles de solucionar computacionalmente, ¿no? Como, por ejemplo, calcular el vector más corto dado un punto, calcular el vector más cercano dado un punto, etcétera, ¿vale? Entonces, uno de los problemas matemáticos que utilizan este tipo de algoritmo en concreto es de aprendizaje con errores, que es básicamente, si os fijáis en esta imagen de aquí, es como si nosotros intentáramos medir la distancia a un punto dado, ¿vale? Imaginaros que queremos saber, por ejemplo, la distancia más corta de este punto a este, ¿vale? Pero en vez de hacer esta medida directamente, lo que le sumamos es un pequeño error. De tal manera que la persona que quiera atacar esto no le resulte tan fácil hacer el proceso inverso. Es decir, oye, pues joder, si yo tengo este puntito de aquí, aunque sea por fuerza bruta o lo que sea, voy calculando todos los puntos y calculo cuál es la distancia más corta o lo que sea, ¿no? Sino que, bueno, se le suma un pequeño error. Esto es lo que se llama aprendizaje por errores y veréis que en este algoritmo concreto lo que vais a ver es que se multiplican vectores por matrices y se suma un determinado error, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la seguridad de estos algoritmos? Pues básicamente que esto matemáticamente, o sea, computacionalmente es muy difícil de resolver si las dimensiones de esto es muy grande, ¿vale? Es decir, si tenemos matrices enormes, ¿vale?
y vectores enormes y errores con una cierta dimensión, pues computacionalmente eso no se puede solucionar. No se puede resolver ni con ordenadores convencionales ni con ordenadores cuánticos, ¿vale? Con ordenadores cuánticos frente a los algoritmos conocidos. Quizás alguien inventa otro algoritmo que no se conoce, que en un ordenador cuántico sí pueda romperlos, ¿vale? Esto siempre es igual, ¿vale? Entonces, las cosas se diseñan en base a lo conocido. Entonces, nada, en un minuto muy rápido, pues esta es la forma de un algoritmo moderno. Diseñarlo es complicado, entenderlo es un poquito más sencillo, porque al final estamos trabajando con matrices y vectores y es multiplicar y sumar, ¿vale? O sea, es la matemática que aprendíamos un poco en el instituto, ¿vale? De multiplicar cosas. Lo difícil es demostrar que esto es seguro, ¿no? Y justificar por qué las cosas son así, ¿vale? Entonces, simplemente que sepáis, bueno, esta es la forma de una clave, ¿vale? La clave privada es un vector, la clave pública es una matriz y un vector, el error es un vector y veis que las cosas es así. Imaginaros, si no estuviera el vector, o sea, el error, veríais que la clave pública es AT y la clave privada es S. Entonces podríais decir, joder, si yo tengo la clave pública que es T y A, pues directamente sería hacer la operación inversa de esto. No es una división, ¿vale? Pero imaginaos que fuera una división. Entonces, eso computacionalmente se debería poder hacer. Pero si el tamaño de T y de A es suficientemente grande, esa operación no se puede hacer en un tiempo razonable. Y además de eso, si le añadimos un numerito, un error que el atacante no conoce, pues computacionalmente tiene que hacer muchos más cálculos, ¿vale? ¿Me seguís más o menos dentro de lo que es esto, ¿vale? Y luego, con esta generación de claves, pues esto sería el algoritmo, que es básicamente, pues oye, la información que yo quiero proteger, que es M, pues calculo estos dos valores y descifrar de esta manera. No voy a entrar en todo el rollo porque no tenemos tiempo, pero simplemente lo que os quiero contar, si os fijáis en este algoritmo, veréis que yo meto un valor y salen dos, ¿vale? ¿Cuál es el problema de eso con la criptografía postcuántica en general? Que la salida de la información tiene mucho más tamaño que la entrada. Y eso es un problema, porque no puedo llegar yo a un sistema y decir, cambio un algoritmo por otro, porque hay incompatibilidad de tamaño, ¿vale? Es decir, no puedo llegar a un cajero del BBVA, imaginaros que usara RSA, me lo invento, y decir, pues lo cambio por Kyber. No se puede porque las aplicaciones van a explotar, porque van a esperar a lo mejor, yo qué sé, 1000 bits y van a recibir 10K, ¿vale? Entonces, eso es un problema que hay que adaptar las aplicaciones, ¿vale? Y aquí, nada, esto lo paso directamente para el que le vaya a la marcha, ¿vale? Un pequeño ejemplo que se llama Baby Kyber, que es simplificar el algoritmo para que un humano lo pueda entender, ¿vale? Entonces, aquí, pues, multiplicáis vuestros polinomios, etcétera. O sea, es fácil de seguir. A mí me costó tiempo hacerlo, ¿vale? Pero una vez está hecho, es fácil, pues sumas, haces aritmética modular, ¿vale? Esto, pues bueno, y vas sacando las cosas. No, o sea, parece así, pero sinceramente, ¿qué es multiplicar lo que hacíamos que es lo que hacíamos en el instituto? Multiplicar polinomios, sumar exponentes y chimpum, ¿vale? Y en esencia esto es un algoritmo postcuántico, ¿vale? Importante, cuando veáis esto se llama Baby Kyber porque es para que lo entienda un humano. El mundo real es más complicado. ¿Por qué? Porque estos parámetros, esto no es de dimensión 2, ¿vale? Es de dimensión, pues depende, ¿vale? Aquí tenéis valores, pues pueden ser de dimensión 256. Es decir, son matrices enormes, vectores enormes, y se demuestra matemáticamente que eso pues tiene un orden de complejidad, la que sea, y que no se puede resolver rápidamente, ¿vale? Podéis decir, pues bueno, todo esto está muy bien, pero si yo soy desarrollador, bueno, yo quiero hacer ya cositas con esto, ¿vale? Entonces, bueno, ya tenéis librerías. Una de las más famosas es libOQS, en la que tenéis implementado muchos de los algoritmos de criptografía postcuántica. Es decir, en Python podéis cogerla o en C y hacer pues ya vuestras cosas, ¿vale? Imaginaos que os queréis diseñar una VPN que use criptografía postcuántica, pues podéis jugar con todo esto, ¿vale? Aquí en mi GitHub os tengo una especie de wrapper, un ejemplo sencillito en Python, con pasos seguidos, pues por si queréis usar directamente la librería, ¿vale? Y pues oye, quiero usar Kyber o cualquier otro algoritmo, pues a día de hoy pues es sencillo, ¿vale? Es sencillo, pues igual que usaríais otro algoritmo si lo implementaréis, yo que sé, en Java, en Python, en C o en lo que fuera, ¿vale? Bueno, aquí no se ve absolutamente nada, me imagino, pero
Lo interesante que vais a ver aquí, que era lo que os decía antes de los numeritos, es que vais a ver que la información de salida es de tamaño muy grande, ¿vale? Imaginaos, si yo quiero pues intercambiar una clave de 256 bits, vais a ver que la salida tiene un orden bastante grande en bytes, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente hay que tenerlo en cuenta para saber que no es tan fácil, ¿no?, adaptar esta criptografía a los sistemas actuales y que hay que hacer pues, muchas otras cosas, ¿vale? ¿Cómo voy de tiempo? ¿Bien? Vale. ¿Cuánto queda? Ah, vale, bien. Entonces, nada, muy rápidamente lo que os quería comentar es esto, y ahora si queréis en las preguntas podemos ver algo más en detalle, que conozcáis un poco todo lo que se está haciendo. En teoría, en unos, no sé ya si es año y medio o 2 años, el estándar ya debería ser definitivo con una serie de algoritmos. Vais a empezar a verlo pues en software. A día de hoy ya está en software, ¿vale? En VPNs, en proveedores cloud, etcétera, pero lo vais a ver cada vez más. Lo vais a ver en librerías, los que programéis cosas, lo vais a tener que utilizar y entender, y los que auditéis cosas, como es mi caso, pues vais a tener que entenderlos, ¿vale? Yo en mi caso, como he tenido que auditar cosas a bajo nivel, pues me tengo que hacerlo en numérico, ¿vale? Pues para entender pues cómo funcionan las cosas, ¿vale? De los ordenadores cuánticos, pues sinceramente estarán cuando estarán, ya existen, ¿no?, y se pueden hacer cosas. La duda es cuándo tendremos ordenadores lo suficientemente potentes para atacar a la criptografía, ¿vale? Ya habéis visto un poco las estimaciones, de 5 a 30 años son las estimaciones que se manejan, los más optimistas y los más pesimistas. Y nada, os he dejado ahí un montón de información, ¿vale?, para el que quiera saber un poquito más. Y si tenéis cualquier duda, pues nada, me escribís y yo qué sé, y os soluciono problemas, ¿vale? Y nada más, rápidamente esto y ya está. Gracias, y si tenéis cualquier duda, la vemos. Ahora. Muchísimas gracias, Alfonso. Siempre es súper interesante lo que cuentas. A alguno le habrá costado ahí a última hora, pero súper guay, súper interesante. Preguntas. Esto sí que es de valientes, ¿eh? Hola, Alfonso. Hola. Con respecto a Bitcoin, ¿se vislumbra algo que esto pueda afectarlo? Claro, esto, un ordenador cuántico afecta en todo a blockchain en general. En el caso de Bitcoin, como sabéis, utiliza principalmente hash criptográfico y curva elíptica, normalmente. Usan hay distintas técnicas de cripto, ¿no?, prueba de conocimiento cero, bla, bla. Pero todo lo que tenga que ver con curva elíptica, que es principalmente lo que se usa en muchas criptomonedas, eso estaría roto. Entonces, ahí el problema de las criptomonedas en general es que tiene que haber un momento en que actualicen, ¿vale?, a nuevos algoritmos y haya como nuevas ramas. O sea, esa es la solución que yo veo. Tiene que haber nuevas ramas. ¿Cuándo van a hacer eso? Pues es la pregunta. Porque, claro, imagínate que, como ha pasado, que ha ido súper rápido, que eliges un algoritmo postcuántico que consideras que es seguro, pero como ha pasado con estos, ¿vale? Estos son 2 ejemplos de algoritmos en el proceso de estandarización que se rompieron. Imagínate que Bitcoin cambias curva elíptica por un algoritmo, imagínate, decimos, yo qué sé, Kyber o el que sea, ¿no? Y mañana viene un investigador y lo rompe. Pues Bitcoin fuera, ¿no? Desaparece porque, claro, puede generar moneda, falsificar y todo, ¿no? Entonces, claro, entiendo yo que quieren ser muy conservadores, pero en algún momento tendrán que tomar la decisión. ¿Vale? Yo tengo una duda, que es si la criptografía asimétrica en teoría es resistente contra la criptografía, contra el ordenador cuántico, simplemente aumentando la longitud de clave. ¿Por qué no simplemente utilizar la criptografía asimétrica y ya está? Claro, porque voy para atrás. Vamos a nuestro amigo EpiBlas. Vale. EpiBlas existen, aunque no lo sepamos. No, en serio. La gracia de la criptografía asimétrica es porque tú tienes que distribuir una clave. El problema de la criptografía asimétrica es que, si yo hablo contigo, ¿cómo conocemos los dos la misma clave? Ese es un problema que no tenía solución, ¿vale?, hasta la década de los 70. Y en la década de los 70 se inventa la criptografía asimétrica. ¿Cuál es el problema?
que si alguien rompe la criptografía asimétrica, no nos podemos intercambiar información de manera segura si no nos conocemos físicamente o tenemos otras vías, ¿vale? Entonces, el ordenador cuántico a lo que afecta principalmente es a esto. Si esto se rompe, imagínate, por ejemplo, cuando yo hago un TLS, un SSL contra mi banco, contra BBVA o el que sea, con certificados digitales y todo el rollo, yo no se intercambia una clave de sesión con la que se cifra todo, ¿no? Si eso se rompe, ya me pueden hacer esto, ¿vale? Un man in the middle, y sí, me darán una clave o lo que sea, pero vete tú a saber quién es, ¿vale? Entonces, el problema es ese, ¿no? Que este tipo de criptografía, que es fundamental para todo en comercio electrónico, firmado digital, intercambio de claves, etcétera, pues se viene abajo. Vale, o sea, eso lo entiendo. La cosa es que, por ejemplo, hay sistemas, ¿vale? Por ejemplo, los satélites tienen una frecuencia de enviar ondas electromagnéticas que el receptor a lo mejor coge el equivalente a 20 bits en un segundo, cosas así. Para este tipo de sistemas, ¿cómo implementamos la criptografía postcuántica si las longitudes de claves son tan grandes? No, claro, es que claro, ese es el problema. El problema, piensa que, por ejemplo, en la criptografía asimétrica como tal, pues en los últimos, desde la década de los 80, ¿no? Los últimos 40 años, se ha intentado acelerar, ¿no? Pues, por ejemplo, un RSA es un algoritmo que en el fondo es pesado si lo comparas con ciertos de curvas elípticas. Es decir, incluso en la criptografía asimétrica actual hay en muchos escenarios que no se puede usar ciertos algoritmos. Y con postcuántica pasa peor, ¿no? Porque la salida es más pesada y normalmente los algoritmos son incluso más lentos, ¿vale? Que algunos tradicionales asimétricos. Así que probablemente hayan escenarios, al menos a corto plazo, que no se puedan aplicar, hasta que nos inventen maneras más rápidas de acelerarlo por hardware o cualquier otra cosa. Venga, más, que estás animado, ¿no? No, yo simplemente, o sea, sabiendo eso, he pensado que, claro, imagínate que llega un punto que ya se desarrolló el ordenador cuántico, ¿no? Pero los sistemas que tenemos de satélites, por ejemplo, no tienen la capacidad para implementar esa criptografía postcuántica. ¿Significaría que ya no se podría usar la criptografía asimétrica en esos sistemas? Claro, estaría rota, claro. Vale. De hecho, piensa que, claro, esto asusta mucho ahora, pero si conoces la historia, hay muchos algoritmos actuales que se usan a día de hoy por legacy que están rotos y se van a seguir utilizando. Entonces, pues bueno, lo que haces en esos casos es que pues intentas aislar los sistemas, intentas gestionar el riesgo como puedas, ¿vale? Pues como imaginaros cuando tenéis una central nuclear con un Windows XP, ¿vale? Certificado para esa central nuclear. No le puedes poner un Windows 11. Entonces, si alguien descubre una vulnerabilidad, pues te la comes. Entonces, pues lo que intentas hacer es aislar los sistemas, monitorizarlos mejor, intentar aislarlos como puedas de Internet, para que no sea sencillo, ¿no? Para alguien dar un botón y ejecutar un exploit. Claro, en el caso de satélites, bueno, hay con todo, córtame, que yo me enrollo, ¿eh? Con todo lo que ha pasado, por ejemplo, en la guerra de Ucrania y de Rusia, que ha habido mucho hacking de satélites y demás, pues es una muestra, ¿no? Son cosas que se conocen desde hace mucho tiempo, pero bueno, llega un momento en que a alguien le interesa que las comunicaciones no funcionen y ya está. Porque el satélite, pues, una vez que está arriba, sí, se pueden parchear ciertas cosas, pero es complicado. Yo quería preguntar, a raíz de la pregunta del compañero que se me ha ocurrido, ¿hay alguien que haya hecho un análisis a nivel social del impacto que va a tener esto? Quiero decir, porque si las comunicaciones van a poder ser todas intervenidas y, por ejemplo, no vamos a poder implementar algoritmos que sean seguros en dispositivos móviles, la ciudadanía no va a tener manera de protegerse y el mayor problema yo que veo, aparte de que se caigan las criptos y quien tenga aquí dinero metido en Bitcoin, el peligro que puede tener esto de que va a haber ordenadores cuánticos contados con los dedos de las manos en el mundo y lo van a tener unas pocas personas. Claro, lo bueno de estas librerías, incluso las que existen ya, se pueden ejecutar sin problema en móviles y en ordenadores. O sea, no vas a tener ese problema. O sea, en cacharros con una cierta potencia de cálculo, es decir, un móvil, un tablet, un ordenador, no vas a tener esos problemas. Vas a poder ejecutar estas librerías sin problema. El problema es, lo que comentaba el compañero, cuando haces la transición de cosas y cómo de dolorosa es esa transición, ¿vale? Cuando se hablaba de criptoagilidad,
Antes de intentar plantearse esto en una organización, tienes que ir a la organización y decirle, a ver, ¿dónde usas cripto? ¿Para qué la usas? Inventariar todo. Y una vez que sabes eso, pues dices, vale, lo uso en una aplicación de negocio, uso la librería Java, yo qué sé, Unsicase, la que sea, y quiero hacer esto para firmar contratos. Y ahí ya empieza la ingeniería fina, ¿no? Es decir, pues, puedo cambiar este algoritmo, no lo puedo cambiar, etc. Es decir, no debería haber un problema si estos algoritmos funcionan, y he ido muy rápido, ¿vale? Y deberían funcionar porque hay mucha gente muy inteligente en el mundo, ¿vale? Testeándolos e investigando. Entonces, bueno, debería funcionar. Pero hay en sistemas con restricciones hardware o de ancho de banda que no se van a poder usar. Gracias. Gracias. Bueno, pues con esto damos el día por terminado. Muchísimas gracias otra vez, Alfonso. Gracias. Por todas las preguntas, además.